Hay un robot en esta formación que no debe estar aquí. Bueno, pues, ¿qué sugiere? Entrevistarlos. Comparar sus respuestas para detectar cualquier anomalía. Detective, ¿qué está haciendo? Te tengo. En Yo Robot de 2004, el detective Will Smith está enojado porque está persiguiendo a un criminal que no puede arrestar, un clanker. Así es, estamos en el futuro cercano donde ChatGPT controla los nuevos robots asistentes personales por toda la ciudad, lo que se siente sospechoso porque existe un tipo de conspiración sobre los robots en proceso. ¿Cómo demonios va a detener eso Will Smith? ¡Está loco! No. Will Smith, eso no funciona así. No puedes resolver las cosas con violencia sin sentido. No importa. Y lo que es interesante acerca de Yo Robot es que tiene un extraño estigma positivo de ser una gran película. En estos momentos estoy estudiando en un curso de IA porque conozco muy poco sobre el tema, y estamos hablando sobre las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. A robot may not harm a human, or through inaction, allow a human to come to harm. A robot must obey orders given to it by humans, unless such orders would conflict with the first law. A robot must protect its own existence, as long as such protection does not conflict with the first or second law. Y estoy como que, espera un minuto, ¿eso es de Yo Robot? Esa es una película bastante buena, ¿cierto? Quiero decir, está basada en esas 3 leyes, está protagonizada por Will Smith en su esplendor, tiene lugar en un mundo oportuno en el que el aporte de la IA está en aumento mientras que el aporte humano está disminuyendo. Incluso tiene una conspiración sobre los robots intrigante que conlleva algunas escenas genuinamente épicas. Mi suerte no puede ser tan mala. Pero entonces veo la película nuevamente y... eso es una ilusión. En realidad no es genial o fabuloso más allá del estándar. Está bien, y me imagino que le fue bien financieramente y con la crítica, pero no obstante, parece haber algo malo con ella. El hecho de que simplemente no es suficiente. Las escenas ocurren, pero no significan mucho. La conspiración se desarrolla, pero en realidad no llegas a nada o no te importan las respuestas. Y todo en general es exactamente como se supone que sea, lo cual es un problema grave. ¿Eso tiene sentido? Espera, déjame preguntarle a ChatGPT. ¿Eso tiene sentido? No. Bueno, en este video vamos a buscarle el sentido de lo que una máquina no puede entender. Vamos a revisar a Yo Robot para ver por qué, a pesar de todas sus partes geniales, no es suficiente. Cómo fracasa en las 3 leyes de la escritura cinematográfica humana, lo cual será revelado a lo largo de este video. Aquí está el cómo y el por qué de que una película puede parecer IA, capaz de ensamblar cosas asombrosas, pero incapaz de crear un verdadero valor nuevo. El primer problema de no es suficiente aquí es que, aunque las escenas hacen lo que pretenden hacer, les falta significado porque no hay suficientes obstáculos o consecuencias. En el principio, luego de visiones borrosas de una especie de accidente trágico, abrimos con el detective Will Smith en su casa. Se despierta para hacer su rutina matutina, colocándose unos zapatos de la vieja escuela y lo que sea. Luego camina por la ciudad llena de robots y clankers como él los ve. Buenos días, señor. Y va a reunirse con su abuela para comer un pie con ella. Entonces él ve a un clanker corriendo con un bolso y lo persigue como un animal. Lo cual resulta ser un error. ¿Es su bolso? ¡Claro que es mi bolso! Dejé mi inhalador en casa y le pedí que me lo trajera. Y seguido de eso, nada. No sucede nada a partir de eso. Todo lo que sucede es que Will es molestado por sus compañeros y el capitán le explica que los robots nunca cometen crímenes. ¿Cuántos robots han robado un bolso? John estaba corriendo en la... Ninguno, John. Ahora, cuando incluso no hay ningún problema con estas escenas, ¿puedes ver el problema con ellas? Simplemente como que suceden. Todo simplemente como que sucede para servir un propósito a valor mínimo. El Néstor Clase 5 es el robot del mañana ahora. La escena de persecución es súper simple, fácil y tiene poco sentido más allá de introducir el mundo de los robots, así como también los prejuicios de Will Smith contra este. Y para provocar exposición sobre el mundo y la tragedia pasada de Will Smith en él, no hubo ningún obstáculo o consecuencias significativos.
Y esta es la actitud insignificante en las escenas lo que entorpece al primer acto de la película. Es lo que hace que este mundo tan genial y todas las cosas geniales que hay en él parezcan de plástico. Will recibe una llamada y se dirige al cuartel general de ChatGPT para ver que el inventor de los robots aparentemente saltó del último piso para abandonar el juego. Entonces Will Smith va a hablar con el CEO de la empresa, quien lo atiende a pesar de su arrogancia y no coloca resistencia. Entonces Will habla con una científica que trabaja allí y ella le muestra las instalaciones como si se tratara de una visita guiada. Nuevamente, todas estas cosas son fascinantes en un papel. Una muerte sospechosa de un genio que moldeó al mundo. Una compañía de robótica que ahora es la más grande del mundo. Una IA súper inteligente que tiene algo malo bajo el capó y así sucesivamente. Pero el problema es el contexto vacío en el cual todo esto ocurre. Echaré un vistazo. Haré un poco de trabajo policíaco, ¿eh? Algún hombre lo escoltará. Sí, no me... Estas no son escenas para superar obstáculos, para crear entretenimiento y personajes atractivos, sino más bien momentos en el tiempo destinados para provocar exposición. El hombre más rico del mundo, lo he Los visto. hologramas son programas muy simples, respuestas pregrabadas que... Tienen mucho que hacer esta semana. Sí. Tienen que poner un robot en cada... Íbamos a hacer la distribución de robots más grande de la historia. Se enlazan con el núcleo positrónico. Inteligencia cinética interactiva virtual. Vicky. Segunda ley dice que un robot debe obedecer cualquier orden que le... E incluso cuando hay obstáculos, estos parecen más como ilusiones. Will Smith descubre a un clanker en el cuarto desde donde aparentemente saltó el inventor y... ¡nada! Resulta que este clanker es capaz de resistirse a las órdenes. Y entonces hace algunos movimientos geniales y salta lejos de allí y ya se fue. Y entonces Will Smith tiene que ir a otro lugar para encontrarlo nuevamente. ¿A dónde va? Necesita autorrepararse. Muy poco se obtuvo de la introducción de este elemento del robot defectuoso. Muy poco sucedió, muy poco se necesitaba hacer. Este llegó y salió corriendo de la pantalla y ya está. El punto es que, para obtener más y lo máximo de tus escenas de los elementos en ella, No. incrementa los obstáculos y retos y consecuencias a través de los cuales dichos elementos aparecen. Si en esta escena Will Smith busca al robot rebelde, tal vez debería hacer algo más que encontrarlo una vez más sin resistencia y hacer que se escape, lo cual fue exactamente lo que pasó la última vez. Ahora solo que con la policía allí para capturarlo. Si en esta escena Will Smith quiere interrogar al robot, tal vez debería requerir más esfuerzo que simplemente que él diga por favor, por favor, por favor, hasta que el capitán acceda. Dame 5 minutos con él. Entiendo que lo mató ese robot. Te estoy pidiendo 5 minutos. That's a nice argument. Él debería ganarse ese resultado, superar un obstáculo para obtener ese resultado, usar alguna clase de influencia que él tenga sobre el capitán como recompensa a un establecimiento previo, cualquier cosa excepto simplemente pedir quiero interrogar al clanker, cualquier cosa excepto que sea fácil y gratis. La primera ley de la escritura cinematográfica humana. Una escena no puede tratar a sus elementos de una forma insignificante o intrascendente, o a través de la inacción del personaje, permitir que los elementos parezcan insignificantes o intrascendentes. El segundo problema de No es suficiente es que, aunque los misterios de esta película son muy fascinantes en papel, ellos fracasan al enganchar a la audiencia o al hacerlos interesarse. Como dije anteriormente, la conspiración principal, por ejemplo, es asombrosa. Los robots están limitados por las 3 leyes, pero ahora existe un robot que no tiene límites al punto de que puede ignorar las órdenes de los humanos e incluso hacer daño a los humanos. Y mientras Will Smith más investiga sobre esto, las paredes de su futuro colapsan aún más sobre él, como si alguien o algo no quiere que él descubra la verdad. Suena genial, y es genial. Ay, no. Está sufriendo un accidente de tránsito. ¡No me digas! Pero sin embargo, la conspiración no se mantiene genial. No funciona. ¿Por qué? Debido a que fracasa en dejar que la audiencia participe o se comprometa en el ensamble del rompecabezas y en su lugar salta de una migaja preservida a otra. What are you doing? Lo que quiero decir con esto es que Will Smith realmente no encuentra pistas o resuelve rompecabezas, sino que más bien otros le suministran las respuestas. El inventor llamó a Will Smith antes de su muerte y dejó un holograma inteligente para que él comenzara. Esa, detective, es la pregunta correcta. El capitán menciona la personalidad anti-robots de Will Smith, lo cual le da la idea de que el inventor lo escogió a él por una razón. Las rocas que has levantado buscando un robot malo, ¿qué posibilidades tienes de encontrarlo? ¿Por qué no perseguía a ese robot? La abuela habla sobre la lonchera de la escuela de Will Smith, lo cual le da la idea de revisar los momentos pasados del inventor. Podía seguir tu rastro de migas todo el camino hasta la escuela. Migas de pan. Gigi, qué lista eres. El robot le dice a Will Smith sobre un sueño y lo dibuja, lo cual muestra a dónde necesita ir luego.
El misterio no deja lugar para el proceso de realmente resolverlo. Simplemente se desarrolla frente a nuestros ojos y frente a los ojos de Will Smith. El nombre del personaje es Spooner, mas sin embargo él es quien está siendo alimentado con cuchara en todo. Here comes the aeroplane. Lo cual no es atrayente. Como otro ejemplo, tomemos el misterio de la trágica historia de fondo de Will Smith. Abrimos con las imágenes de pesadilla de una especie de accidente con un auto hundiéndose junto a un robot y oímos a la gente decir que Will odia a los robots porque algo malo sucedió, y vemos más visuales de la pesadilla del accidente y luego obtenemos la respuesta final cuando Will Smith se sienta a explicarla. El camión empujó nuestros autos y nos tiró al fondo del río. Y es como que... Is that it? Sí, ya está. Esa es toda la extensión de cómo este rompecabezas misterioso es resuelto. Nos van dando gotas de visuales de una pesadilla y unas referencias verbales hasta que la explicación es dada con palabras, lo cual no es suficiente para hacer que el mismo funcione. Los misterios funcionan mejor cuando constan de pistas tangibles con las que la audiencia pueda participar en la resolución. Algunas veces con los personajes y otras sobre los personajes, dependiendo de cómo sea distribuida la información. Por ejemplo, imagina si la abuela con la que Will Smith continúa reuniéndose y por la que se interesa sea blanca. Entonces es como que, espera, ¿por qué la abuela de Will Smith es blanca? Bueno, probablemente no sea su abuela, entonces, por lo tanto, ¿de quién es abuela? Y si Will Smith es tan cercano a la abuela, entonces él debería haber sido cercano a la persona por medio de quien la conoció. Por lo tanto, ¿quién es esa persona? ¿Y por qué no está allí? Es un ejemplo obvio y ni siquiera encaja con la respuesta final de la tragedia, a lo cual llegaremos más adelante. Pero ahora la audiencia podría comenzar a atar cabos, participar e involucrarse con el misterio. Estaríamos descubriendo las respuestas en lugar de estar recibiéndola en palabras, lo cual se sentiría mucho más atrayente y gratificante. El punto es que el poder de los misterios proviene de tener que trabajar camino a la respuesta. La respuesta en sí misma tiene poco valor. Sí. Darnos cuenta de que Will Smith tiene un brazo biónico no hace nada si no ha habido indicios hasta el momento de que su brazo no es normal o que los brazos biónicos siquiera existen en este mundo, más allá de las referencias verbales y las explicaciones posteriores. Me alegra que estés aquí. No creí que un sujeto pudiera repararse a este grado. Lanin lo hizo personalmente. La revelación sola vale 0. Encima de lo cual, tampoco ayuda que las respuestas que recibimos aquí tienen 0 imaginación. Como que, ¿cómo el robot es capaz de ignorar las leyes y hacer todas estas cosas únicas? Bueno, debido a que resulta que, como dije, el inventor lo construyó de esa forma. Sony tiene un sistema de procesamiento secundario que choca con su cerebro positivo. Ok, bueno, imagino que eso es todo entonces. Así es como funcionan los misterios por aquí. Te van dando migajas hasta que conllevan a una lonja de pana vacía que existe en las palabras de alguien. Ok, de acuerdo. La segunda ley de la escritura cinematográfica humana, un misterio debe constar de pistas tangibles que permitan a la audiencia participar en el proceso de su resolución, a menos que entre en conflicto con la primera ley, según la cual los personajes deben actuar de forma activa en las escenas de importancia. El tercer problema de no es suficiente aquí es que la mayoría de las cosas son exactamente como deberían ser, lo cual no es como se supone que sea. En la apertura, por ejemplo, todo es familiar. El héroe ve una pesadilla sobre un evento trágico y se despierta con su alarma. Él va a la ciudad e interactúa con un personaje secundario tonto para mostrar que tiene nexos con la comunidad. Va a ver a su abuela para demostrar que tiene a alguien a quien quiere. Encima de lo cual, a él le gustan todas las cosas tradicionales y odia este futuro de máquinas ruidosas. Y nada de eso es malo. De hecho, diría que es simplemente correcto. Si esta película se trata sobre la tecnología futura, tiene sentido que el héroe sea alguien a quien le disgusta la tecnología futura. Eso es lo que crea el mayor contraste y conflicto. De la misma forma en la que Roger Rabbit era sobre un tipo que odia las caricaturas viviendo en un mundo de caricaturas. Pero la razón por la que todas estas cosas correctas en Yo Robot están mal es porque son lo que son y nada más. La apertura con una pesadilla y un reloj despertador es la forma más básica de empezar una película. El personaje secundario tonto tiene apenas 2 escenas en total y como que son regrabaciones. La abuela no tiene una existencia en la vida real más allá de su apartamento y las interacciones con Will Smith, lo cual la hace parecer artificial. Vete, voy a la iglesia. Absténgase de acercarse a puertas y ventanas. En conjunto, parece que la película toma una lista de los giros argumentales más comunes y los ha marcado uno a uno sin aportarles nada más. Y es precisamente ese más lo que marca la diferencia.
Por ejemplo, tiene poco sentido que Will Smith tenga un odio tan profundo por los robots, si todas sus interacciones con robots son negativas de todas formas. Si cada vez que él se encuentra con ellos, estos están tratando de chocarlo, aplastarlo o perseguirlo. Como que soy indiferente a los robots y también estaría molesto con ellos si esta mierda continuara pasándome a mí. Para realmente hacer uso del odio de Will Smith por los robots, necesitas enfocarte en el contraste y la ironía de las cosas positivas. En lugar de mantenerlos separados del robot bueno por la mayoría de la película, emparéjalos. Un tipo que odia a los robots siendo forzado a estar con este robot bueno y a ayudarlo. Hay contraste e ironía. Existe lo que hizo funcionar a Roger Rabbit. El punto es que un giro argumental básico por sí mismo no es suficiente. Hay muchas ideas efectivas aquí, como que Will Smith se sienta solo contra el mundo. Acabo de salir de ese túnel. ¿De qué robots estás hablando? ¡Esos que me atacaron, John! Que no funcionan debido a que suceden gracias a un sinsentido a medio desarrollar, como las respuestas a los misterios. ¿Cómo es posible que el robot bondadoso ignore las leyes de la robótica y sienta emociones? Pues porque, por arte de magia, fue construido así. Pero si quiere puede no obedecerlas, ¿ves? ¿Cómo la IA es capaz de ignorar las leyes de la robótica y herir a los humanos? Bueno, debido a que ésta ve a los humanos como un peligro para sí mismo, por lo tanto piensa que es en su mejor interés. Sus países se declaran la guerra, intoxican la tierra y buscan medios... Y es como que, ¿qué estás tomando? ¿Qué quieres decir con que los robots buenos están construidos de esta forma? ¿Qué quieres decir con que el hecho de que la IA mate humanos no entraría en conflicto con la primera ley de no dañar a los humanos sin importar cómo se ha visto? ¿Por qué estás haciendo múltiples cosas diferentes a nivel superficial en lugar de elegir una y sumergirte en esa? Si la idea central es que las leyes de la robótica pueden ser malinterpretadas, entonces encuentra una respuesta apropiada y creíble para eso y aplícala a todos los robots. Porque decir que este robot no lo afectan las leyes debido a que simplemente es así, y que este robot tergiversa las leyes debido a que eso es lo que las IA villanas hacen, no tiene sentido en sí mismo. Nunca hemos visto ninguna guerra y crímenes cometidos por los humanos, y todo esto es una tontería. Estás violando las 3 leyes. No, doctora. Las 3 leyes son lo único que me guía. Por favor, entienda. La lección para aprender de aquí es que no importa si usas cosas básicas o cosas fuera de la caja. Lo que importa es la extensión en la que lo exploras. Por ejemplo, la respuesta más obvia para la tragedia de Will Smith sería que él perdió a su familia en un accidente de auto mientras él fue salvado por un robot, pero ese no es el caso. El camión empujó nuestros autos, pero su hija de 12 años estaba en el otro asiento. Jamás hablé con ella, pero nunca olvidaré su rostro. Sí, él estaba manejando en su auto solo cuando un camión aleatoriamente chocó con él y otro auto, y fue salvado por un robot que estaba cerca mientras que la niña en el otro auto se ahogó. Y aunque es poco común y único, por sí mismo no tiene sentido. ¿Por qué Will Smith es tan trastornado por la muerte de una niña con la cual no tiene nada que ver? ¿Por qué está usando el collar de la niña con su nombre en él? ¿Por qué está hablando de ella por su nombre? ¿Qué? Sarah quería ser dentista, pero nunca olvidaré su rostro. Y nuevamente, podría funcionar si te sumerges en cosas específicas. Por ejemplo, tal vez Will Smith causó el accidente debido a sus fallas de carácter de alguna forma y culpa a los robots por no dejarlo tratar de salvar a la chica porque es más fácil que aceptar la culpa de lo que hizo. Eso podría explicar todo. Bueno, tal vez no porque usa el collar de una chica muerta, pero la mayoría sí. Y sería interesante, porque por sí mismo, a nivel superficial general, no lo es. Es simplemente tonto. La tercera ley de la escritura cinematográfica humana. Un giro argumental puede ser tan común o poco común como lo elijas, pero requiere sumergirse profundamente en este, siempre y cuando no entre en conflicto con las 2 leyes anteriores. Y si no se respetan estas leyes, obtienes otra película que parece escrita por IA. Una película como esos videos de IA que ves por todo Twitter. Está allí y luce genial, pero no crea nada nuevo en sí, e incluso ni siquiera tiene mucho sentido, porque es una réplica general de lo que se ha hecho anteriormente. Goddamn robots!